Hola a todos los alumnos de la introducción a la psicología de la Universidad AMU. Quiero mandar este video para aclarar y desarrollar algunos temas de la ley de la Gestalt, porque también tiene influencia, como otras teorías, sobre la psicología y en especial sobre la psicología cristiana. Entonces, hemos visto varias escuelas que todas nacen de una teoría, pero luego la aplicación de esa teoría se usa en psicología. Por ejemplo, la teoría sistémica, la teoría que viene de la teoría general de los sistemas, y se usa en la psicología sistémica o familiar, bueno, y así todas, inclusive la teoría de la Gestalt, que es teoría desde la percepción, desde la forma de ver las cosas, que la psicología ha usado. Inclusive existe una psicología gestáltica de hace muchos años. Entonces, vamos a ver algunas de las leyes que ponen ellos o axiomas. Por ejemplo, la ley general de figura y fondo. Cuando yo pido ejemplos en la parte de tareas, es esa teoría referida a un ejemplo en psicología, de cualquier tipo. Por ejemplo, el fondo sostiene y enmarca a la figura, por eso se llama ley de figura y fondo, haciendo un contraste. No existe una figura sin un fondo que la sustente. Ustedes me están viendo a mí, pero siempre va a haber algo detrás. Ahora, ¿cómo se lleva eso a la parte psicológica? Por ejemplo, en el trasfondo de una relación de pareja. Claro, nosotros vemos la pareja como la figura, pero cada uno de nosotros tiene un trasfondo que trae al matrimonio. Son diferentes miradas, diferentes como escuelas de la experiencia previa al matrimonio. Eso sería un ejemplo. La segunda cosa que dice, ley de cierre o de la completud, tiene que ver, por ejemplo, con formas acabadas y cerradas. Supongamos una iglesia étnica, una iglesia tradicional, donde ya todo parece más estable porque somos conocidos o porque tenemos el mismo sentir, la misma experiencia anterior o los fundadores hemos conocido. Eso hace nuestro fondo, pero a la vez nos da una completud. Por lo tanto, en esa iglesia somos todos iguales. Somos todos iguales y tenemos un mismo trasfondo. Por eso se entiende que una iglesia étnica se ven a sí mismos como completos. Son únicos, no se comparan, ya de por sí son completos. Por ejemplo, la ley del contraste dice, una forma es mejor percibida en medida en que el contraste entre fondo y forma sea más grande o de color más brillante. Si yo llevo esta ley a la psicología, puedo pensar, por ejemplo, en una familia, donde si el primer hijo estudia y es universitario, se supone que va a ser como un incentivo a que el segundo, el tercer hijo, todos sigan esa forma, ese flujo. Ahora, ¿qué pasa con el que estudia? Es el destacado. Por eso lo ponemos como en la ley de contraste, como que ha sido aquel que brilló e hizo una diferencia entre los hermanos. Luego sigue la ley de proximidad. Dice, elementos aislados con cierta cercanía tienden a ser reunidos como grupo. Por ejemplo, en la familia puede ser los hijos grandes con los hijos chicos. O los abuelos por un lado y el resto de la familia por otro. Porque hubo una proximidad, en este caso de edad, pero puede ser una proximidad de cualquier otra cosa. Por ejemplo, los hijos que están en la escuela primaria y los hijos que están en la universidad. Son como
como que los imaginamos ya en grupo, los hijos grandes, los hijos chicos. Lo que sigue tiene que ser la ley general de la buena forma o de pregnancia, que también se llama así, la ley general de la buena forma o de la pregnancia. Es como nosotros recordamos. Por ejemplo, cómo nosotros hemos observado cierta cosa y cómo nos ha quedado en mente. Por ejemplo, quizás hay un recuerdo que lo tenemos en la memoria de haber ido a la casa de los abuelos que vivían en el campo. Bueno, esa casa de mis abuelos que vivían en el campo me hacen observar que todo lo que tenía que ver con ese lugar, con esa gente, todo era bueno. En mi memoria toma todo eso una buena forma. Quizás no lo era, pero ya tomó para mí una buena forma. ¿Qué sigue después? Sigue, por ejemplo, la ley de la similaridad. Que los elementos que son similares tienden a agruparse en un conjunto o en un mismo bloque. Nosotros lo vemos siempre esto, porque lo vemos, son parecidos pero no iguales, aunque los igualamos. Por ejemplo, decimos la familia Gómez. Todos son iguales en la familia Gómez. Quizás no todos son iguales, ni en el temperamento, ni en la edad, ni en el modo de ver la vida. Pero lo mismo hacemos cuando, por ejemplo, en las iglesias decimos los jóvenes. Los niños o los adolescentes quieren, como que todo lo tendemos a agrupar, porque es más fácil para definir y hacer la diferencia con el resto. Dice después la ley de la continuidad. Los elementos son conectados a través de líneas imaginarias, se unen y en lugar de ver puntos vemos líneas. Esto es una teoría. ¿Cómo lo llevamos nosotros a la práctica? Donde, por ejemplo, todos los que van a esa iglesia son iguales. Todos los que van a ese lugar son así. Yo he visto iglesias en donde todos son parecidos al pastor los hombres y a la pastora las mujeres. Es como que nos da una idea de continuidad. Y ya se sabe que si empezó en la escuelita dominical o en la escuela bíblica, va a tener ese recorrido. Por eso se habla de una continuidad. Se los ve como una continuidad. Cuando alguien falla, falta o se va, hace un corte ahí. Y ahí se pierde la continuidad. Esto es para que entiendan que en psicología la ley de la Gestalt tiene importancia en cómo vemos las cosas. Y por último dice ley del movimiento común o destino común. Los elementos que se desplazan en la misma dirección tienden a ser vistos como grupo o conjunto. Por ejemplo, los planes en una iglesia. O cuando uno llega a un grupo de iglesia, ya sabe que esto va a ser así. Hay un destino común. Aceptás a Jesucristo, sos bautizado, vamos al cielo. Es como una idea de cómo se mueve la iglesia. Quiero explicar esto para que nos demos cuenta que en todas las teorías que forman escuelas psicológicas hay un componente que es teórico, pero aplicado a la psicología. De la misma manera que nosotros usamos la Biblia para construir una psicología cristiana basada en las leyes bíblicas, basadas en leyes claras que la Biblia nos da. Ahora, eso mismo que hace la Gestalt con sus leyes, nosotros lo hacemos con la ley de Dios y entendemos la psicología cristiana. Espero que esto les haya sido de ilustración, que les haya servido. Veo que hay algunas diferencias en las notas o en los debates o en los trabajos que ustedes hacen. Por ejemplo, cuando yo digo, dennos un ejemplo de las funciones psíquicas, que era el trabajo que seguía, bueno, las funciones psíquicas, fíjense cuáles son.
percepción, atención, memoria. Entonces, cuando me traen un ejemplo bíblico, tiene que ver con esas funciones psíquicas en un pueblo o en un personaje. Algunos han puesto muy buenos ejemplos, otros han puesto ejemplos equivocados o me citan la Biblia pero no me dicen qué funciones psíquicas hay ahí. Entonces aprendamos a descubrir, a extraer esa idea según lo que se piensa. Lean muy bien las preguntas en relación a la clase que vieron. No pueden responder las preguntas sin haber visto la clase y sin haber leído, porque toda la literatura que ponemos, la bibliografía que estamos dando, tiene que ver con completar aquello que fue enseñado. No es que es un manual que uno dice, bueno, si la profesora enseñó en la clase número 1, va a estar en el capítulo 1. Si enseñó en el capítulo... No, porque no es un manual, son libros de bibliografía que ustedes van a adquirir, no solo conocimiento, fortaleza espiritual, ejemplos bíblicos y van a entender lo importante que es la psicología cristiana. Estoy a disposición de ustedes. Cualquier duda me escriben y podemos responderlo a través de la plataforma. Dios les bendiga, que estén transitando esta materia, sabiendo que Dios va a usar el conocimiento que ustedes en este tiempo están adquiriendo. Chau, chau.